¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa que se emite a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el mundo a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos nuevamente un muy buen programa realizado íntegramente en la ciudad autónoma de Buenos Aires por nuestro productor allí, el doctor Ricardo Ferraro, en la primera entrevista de hoy. En realidad una columna nuevamente va a estar en el programa el doctor Horacio Félix Cardoso. Estuvo en la semana anterior con una muy buena entrevista hablando de los recaudos que había que tomar ante la apertura de una inspección o verificación. En esta oportunidad, en una columna realmente imperdible, va a hablar del perdón a los delitos tributarios. Realmente un tema muy interesante. Nuevamente el doctor Horacio Cardoso en Fórum Jurídico Fiscal. El tema que nos convoca hoy es un fallo de la Cámara Federal de Córdoba que en la causa 530-168/07, caratulada PL Fabián sobre incidente de extinción de la acción penal, la Cámara Federal de Córdoba resolvió que el acogimiento al blanqueo de la ley 26.476, la anterior ley de blanqueo, resulta aplicable aún a los delitos de asociación ilícita fiscal. Este fallo, que resultaría sorprendente o que a muchos le parecerá sorprendente a pesar de sus consecuencias, simplemente es la aplicación estricta de lo que dice la ley. Efectivamente, la ley 26.476 en el artículo 32 expresamente dice que los sujetos que efectúen la exteriorización e ingresen el impuesto especial que se establece en la ley gozarán de los siguientes beneficios. El beneficio dice: quedarán liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria. Este es el aspecto que se discute en este fallo. ¿Sí? La ley de blanqueo o de regularización establece expresamente el perdón de todos los delitos tributarios. Lo sorprendente o lo extraño de este fallo es que extiende la liberación aún al delito de asociación ilícita fiscal. ¿Qué quiere decir? El jefe de una asociación ilícita destinada a la provisión de facturas apócrifas, si regulariza conforme la ley de blanqueo, se le perdona el delito cometido. ¿Qué es lo extraño? Lo extraño es que el jefe de esta presunta asociación ilícita no ha regularizado sus propios impuestos, porque él no tiene impuesto a regularizar. Él es simplemente el que facilita o permite que otros regularicen. Entonces, ¿cuánto debería regularizar? No sé, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos. ¿Alcanzaría esto? Según lo que dice la ley y la interpretación que de esto hace la Cámara Federal de Córdoba, esto sería posible. ¿Por qué? La Cámara no dicta un fallo absurdo. Yo creo que la Cámara dicta un fallo ajustado a la letra de la ley, pues la ley no distingue en cuanto a qué tipos de delitos tributarios. Como yo les leía recién, dice: quedan liberados de toda acción penal tributaria. Y acá no se dice que los delitos, que esto se refiere exclusivamente al delito de evasión. Se refiere a todo tipo de delitos. Y la Cámara en esto, en un criterio bastante formal, dice: donde la ley no distingue, no puede distinguir el intérprete. Esto más allá de las cuestiones éticas involucradas. El juez que preopina en esta cuestión expresamente deja constancia de esta situación. Dice de alguna manera: a mí no me gusta la solución a la cual estoy arribando, pero esta es la solución de la ley. Repito entonces, la ley de blanqueo anterior, la 26.476, perdona todos los delitos de evasión, incluso los de asociación ilícita fiscal. ¿Por qué resalto con tanto énfasis este aspecto?
que, insisto, no es, o sea, puede ser sorprendente, pero es ajustado al texto de la ley, porque hoy en la Argentina y desde mayo del 2013 está vigente una ley de blanqueo que establece prácticamente el mismo beneficio o liberación. Expresamente el artículo 9, inciso B, dice que están excluidos de toda acción o liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria las personas que regularicen conforme los términos de esta ley, que, insisto, y hasta el 31 de diciembre está vigente. En estas condiciones, esta liberación permite a los contribuyentes gozar de este beneficio. Y yo agrego, si se permite aún aquel que cometió el delito de proveer facturas apócrifas o que es integrante de una asociación ilícita fiscal, con más razón lo permitiría al contribuyente de a pie, el contribuyente que solamente evade sus impuestos. Por eso es que resultaría recomendable, conveniente, que a los efectos de regularizar hacia el pasado todas aquellas inconsistencias desde el punto de vista de la evasión de impuestos, que los contribuyentes obtengan una especie de perdón o amnistía fiscal. Yo la llamo que obtengan una carta de indemnidad en cuanto a que si el fisco detecta que hemos evadido, no tendremos ningún tipo de consecuencia penal. Obviamente que el blanqueo que hoy está vigente se refiere exclusivamente al blanqueo de dólares, a diferencia del anterior blanqueo que nos permitía blanquear también otro tipo de bienes. Otro beneficio, porque no es que solamente me perdona el delito fiscal, también me perdona todos los impuestos que hubieran estado involucrados en esa evasión. Me perdonan IVA, ganancia mínima presunta, bienes personales y cualquier tipo de delitos. Creo que el argumento de la Cámara es un argumento excesivamente apegado al texto de la ley. Mi opinión personal es que es un fallo técnico. No sé si Casación Penal o la misma Corte lo avalarían, pero hoy ya tenemos este fallo y este fallo de alguna manera instaura la absoluta liberación para todos aquellos que delinquen vinculado con lo penal tributario. Obviamente que esto no me gusta, el juez que opinó sobre esto expresamente lo dice, no me gusta, pero si el Congreso, conociendo que estaba liberando este tipo de delitos, igualmente lo aprobó. El fallo incluso hace referencia a las discusiones en el recinto, en donde algunos de los diputados decían que esto iba a servir y permitir la liberación de cualquier tipo de delito, e igualmente fue aprobado. Ahí estaba el doctor Horacio Cardoso, muy buena realmente la columna. En la continuidad del programa tenemos nuevamente la presencia de un amigo de la casa, el doctor Santiago Sáenz Valiente, para tocar un tema que no se ha tratado en estos 2 años de Fórum Jurídico Fiscal y que para nosotros particularmente nos parece muy interesante: el impuesto a la herencia. Nuevamente en una entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro, el doctor Santiago Sáenz Valiente en Fórum Jurídico Fiscal. Se nos ocurrió hablar de un impuesto local, que precisamente pareciera que no tuviera incidencia en la provincia de Santiago del Estero. Sin embargo, puede haber santiagueños, residentes de la provincia, que tengan inversiones o bienes, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires o en la provincia de Entre Ríos, que de momento son las 2 provincias que tienen implementado el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, o llamado vulgarmente impuesto a la herencia. Esto quiere decir que aquellos bienes que tengan en esas jurisdicciones pueden estar incididos por estos impuestos. Y recientemente la provincia de Buenos Aires acaba de hacer un cambio importante. En este aspecto,
el doctor Santiago Sáenz Valiente es un estudioso de ese tema, lo viene siguiendo desde su creación y por eso le vamos a hacer algunas preguntas, porque si algún santiagueño tiene algún bien por ahí, y bueno, que lo vaya teniendo en cuenta. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, un gusto, como siempre. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, hubo cambios. Digamos, en principio hay 2 provincias solas, pero vos sabés que esto puede tener una réplica en cualquier momento. Mirá, ahora, en provincia de Buenos Aires, que hay un proyecto que está por salir, ¿cuáles son los grandes cambios que hay? Sí, lo que quería marcar primero es que hay muchas fuerzas políticas que están pensando en ampliar este impuesto. A mí me llama muchísimo la atención que no se haya realizado hasta ahora, o se deroga o se amplía. Que esté en estas 2 jurisdicciones no parece muy razonable. Hay que tener en cuenta, y antes de ir a la reforma proyectada en provincia, hay que tener en cuenta lo que vos me marcaste recién y sobre todo las alícuotas, ¿no? No olvidemos que para hijos va del 4 al 16% del valor de mercado, en este caso del inmueble, recibido por el heredero, ¿no? Y después de 16 millones de pesos de valor de mercado, se paga la tasa del 16%. Y esto es para hijos. Si ya estamos hablando de un parentesco más lejano, llega al 22%. El tema principal acá a analizar es la cuestión de las empresas. Vos fíjate que también hay otra situación. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una empresa que está inscripta, una sociedad regular en Santiago del Estero y su tierra rural está en la provincia de Buenos Aires? Esto sucede. Entonces, en realidad, lo que se debiera gravar es la transmisión, ya sea por donación o por herencia, de las acciones o de las cuotas partes. Sin embargo, las 2 leyes, la de Entre Ríos y la de Provincia de Buenos Aires, excediéndose de su poder fiscal, están pretendiendo, como ya una vez lo hicieron y por eso hay antecedentes judiciales anteriores, están pretendiendo exigir el impuesto sobre la proporción del valor de los bienes que conforman el patrimonio de una sociedad, si esos bienes están ubicados en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso podría arrastrar bienes que están en otra jurisdicción? No. Ellos obligan a hacer el cálculo sobre el valor de los bienes que componen el patrimonio de la sociedad, siempre y cuando esos bienes estén incluidos, estén dentro de la provincia de Buenos Aires. Cosa que en realidad es un exceso de poder fiscal, porque lo que acá se está transfiriendo no son inmuebles, sino que son acciones o son cuotas. Entonces, esto ya hay antecedentes del año 1974, cuando estuvo esta normativa. El punto principal es la exención del concepto de empresa. En realidad, están exentas las empresas que se transfieren por mortis causa, cualquiera sea su forma organizativa, y la normativa decía, a favor de sus descendientes directos, y exclusivamente por mortis causa, y antes la normativa tenía como límite un monto de ventas, monto de ingresos. Entonces, si la empresa facturaba menos de 30 millones de pesos en Provincia de Buenos Aires, y creo que Entre Ríos no me acuerdo la cifra, pero onda parecida, quedaba exento para los beneficiarios, por motivo de muerte del progenitor, de los descendientes directos, quedaba exento ese patrimonio, 30 millones de pesos, que no preveía una actualización. Sin embargo, ahora, en este proyecto para el 2015, se estaría modificando la esencia de esto y dicen, no, acá lo lógico es considerar el patrimonio, no las ventas, el ingreso. Entonces dice, bueno, sí, puede ser claro y puede parecer razonable lo que sucede en los montos. Entonces son 15 millones de pesos de patrimonio y si supera los 400.000 pesos de ingresos, ya no tiene la ventaja, ya no tiene la exención. 400.000 de ingresos que eran anuales. 30 millones antes. Claro, eso. 400.000 pesos pierde la ventaja. Y un tema que es importante es qué pasa si alguno de los herederos no quiere continuar con la empresa, porque la condición es que tenga la actividad desarrollada 5 años antes y continúe luego del fallecimiento directamente otros 5 años más los herederos. Entonces,
si alguno de los herederos no quiere continuar con el desarrollo de la actividad y se hace a un lado, ¿qué pasa? ¿Se cae la exención para todos los hermanos, para todos los integrantes del grupo familiar? Pues no. Hay una normativa en Provincia de Buenos Aires específica que es proporcional, ¿no? El tema lo que es criticable en este sentido, es el monto de los 15 millones de pesos, particularmente en la actividad agropecuaria, donde el valor de los inmuebles rurales supera con creces, depende del momento de adquisición de la compra, de incorporación al patrimonio de estos bienes, de los inmuebles, porque si está comprado hace pocos años es una cuestión, si viene ya heredado de hace mucho tiempo o adquirido hace unas décadas, es otra cuestión totalmente diferente, ¿no? Pero francamente esto puede llegar a afectar y bueno, llama la atención un impuesto como es el impuesto a la herencia, que a mi juicio es absolutamente inequitativo, por muchos motivos que no tenemos tiempo de conversar, pero esencialmente... No, además tendría que estar dentro de un sistema tributario que pueda ser parte de algo, porque si no tiene sentido. No tiene en cuenta el patrimonio. En Europa, claro, en Europa funciona como una compensación de los patrimoniales. Exactamente, Ricardo, porque además no tiene en cuenta el patrimonio inicial del heredero, que no es lo mismo que uno ya sea rico y además reciba riqueza aparte, y no tiene en cuenta la edad y no tiene en cuenta el estado de salud. Tampoco que sí lo tienen en cuenta en Europa. Claro, en España específicamente. Ahora, muy bien, nosotros hablamos hasta ahora de todo lo que es empresario, pero bajemos, porque no todos tienen una explotación en Provincia de Buenos Aires. Es muy común que algún santiagueño tenga su departamentito en Miramar o su casita en Pinamar. Bueno, ahí también tenemos los efectos. Bueno, tenemos que averiguar quiénes son porque nos tienen que invitar, en primer lugar, ¿no? En primer lugar. Pero lo que sí está claro, que en el caso de fallecimiento de ese señor propietario, los herederos, y si dona también, van a tener que pagar el impuesto a la herencia porque esos bienes están radicados dentro de la provincia de Buenos Aires y por lo tanto se aplica actualmente el valor de mercado. Habría alguna intención de modificar esto, sin embargo hay también algunas restricciones que suceden en el propio software. Cuando uno quiere poner el valor de mercado y parecería que se contentan con el valor impositivo de referencia, sin embargo en la normativa dice valor de mercado. Y antes era la evaluación fiscal por 1.30 en la ley anterior, en el año 2011. Con lo cual hay que tener en cuenta sí esta situación y hay que tener en cuenta también que hay una serie de restricciones, una encerrona para no evadir el impuesto en forma planificada, que de alguna manera a veces y en determinadas situaciones se puede realizar, pero hay que tener en cuenta todas las restricciones y todas las presunciones que la ley plantea para evitar una evasión en este sentido con una planificación previa a un fallecimiento, por supuesto. Santiago, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Ricardo. Bien, nosotros volvemos con la esperanza que si alguien nos invita en su casita de Pinamar o de Miramar, que sea con un chivito. Ramón, vamos al piso. Ahí pasaba el doctor Santiago Sáenz Valiente, lo vamos a tener nuevamente en el próximo programa con otro tema muy interesante. Recuerden, se viene el curso de la doctora Teresa Gómez, realmente imperdible en la modalidad e-learning que propone Fórum Jurídico Fiscal. Hay que entrar a la página forumjuridicofiscal.com.ar e inscribirse. El procedimiento es muy fácil. El curso tiene una temática realmente muy interesante. Procedimiento tributario, inspecciones, verificaciones, fiscalización a cargo de un especialista en la materia como lo es la doctora Teresa Gómez. El costo de 300 pesos, IVA incluido, ya están abiertas las inscripciones, cupos limitados. El 14 de noviembre la doctora Teresa Gómez expone para Fórum Jurídico Fiscal en la modalidad de cursos e-learning. Atentos a inscribirse en nuestra página porque es una muy buena oportunidad. En la continuidad del programa vamos a estar con la doctora Susana Corinti, nueva entrevista, va a hablar de un tema muy vidrioso en la actualidad, lo que es contrato de trabajo o locación de servicios. Atentos porque lo encara de una muy buena manera la doctora Susana Corinti en Fórum Jurídico Fiscal. ¿Sabe una cosa? Tengo una duda. Locación de servicios y contrato de trabajo, ¿es lo mismo? A ver, vamos a ver si es lo mismo o si hay alguna diferencia. ¿Qué tal? Acá estamos con la doctora Susana Corinti
Y bueno, escuchaste la pregunta que hice. Escuché la pregunta y la verdad que esta pregunta me tiene mal por un fallo de hace unos 3-4 meses. Bueno, ¿qué podés decir de esto? te quedó picando el fallo de la Sala 7 de la Cámara Laboral de acá de la Capital Federal, pero que en realidad rige para todo el país, porque tengamos en cuenta que estos fallos después llegan a la Corte. Y en realidad la diferencia genérica es que el contrato de trabajo, primero está regido en la Ley de Contrato de Trabajo, y la locación de servicio con el Código Civil anterior está regido por el Código Civil, y ahora vamos a ver cómo se estructura con el nuevo código. Pero la diferencia está en que en el contrato de trabajo hay 3 subordinaciones: jurídica, técnica y económica. Y en la relación de servicios hay una relación de igualdad entre el que contrata al sujeto y el contratado y el contratante. O sea, en la relación de trabajo es como que el contratado está por debajo y el que da las órdenes es él. O sea, que la subordinación es la clave para la relación de dependencia. Exactamente, son 3, acordate: subordinación técnica, jurídica y económica. Y bueno, y como vos trajiste esta pregunta, a mí me quedó picando ya de la otra vez. Hay un reciente fallo, pero muy reciente, del Juzgado Nacional del Trabajo de la Capital Federal, del Juzgado 74. La causa es Schmidt Guillermo contra FIP sobre acción declarativa. Mirá lo que pasó con Schmidt. El fallo es del 18 de septiembre de 2014. Bastante reciente. Bastante reciente. Schmidt era un director ejecutivo del diario La Nación. Schmidt efectivamente anteriormente trabajaba para el estudio Pricewaterhouse, y posteriormente lo contrata La Nación para hacer una reestructuración del personal. Esto lo contrata en el año 1994. Tienen una relación de trabajo como una locación de servicios. Tiene muchísimos beneficios. Le ponen un auto a su disposición, le pagan la prepaga para él y su grupo familiar, en fin, un montón de beneficios propios de una relación de trabajo, pero bajo la locación de servicio. En el año 97 vuelven a reformular el acuerdo que tenía Schmidt contra la Nación y sigue siendo director, pero ya con más cargo, como director corporativo, o sea, formaba parte del directorio. ¿Qué pasa? A Schmidt esto mucho no le convence, y en el año 2001, hacia fines del 2001, pretende que lo regularicen en blanco, o sea, como que se aburrió de esta relación de locación de servicio y pide que lo tomen en blanco. Más precisamente, él facturaba todos los meses sus honorarios. Como autónomo y como responsable no inscripto en el IVA, ¿te acordás? De esa época era así. Bien, bueno. Antes del monotributo. Antes del monotributo. Tenía estas condiciones: las facturas eran correlativas, sucesivas, o sea, no había duda que para la mirada de la FIP esto era una relación, era como un profesional autónomo, digamos, por ahora. Schmidt todavía, digamos, su vínculo con La Nación no está de acuerdo con este tipo de contrato que tiene, y empieza a requerirle a su empleadora La Nación que regularice el vínculo, o sea, que lo ponga como un trabajador registrado. O sea, pasamos de locación de servicio a contrato de trabajo. Todo esto basado en el principio de realidad económica, el principio de primacía de realidad, bueno, en fin. La cuestión que sucede es que Schmidt logra que La Nación lo ponga en blanco en enero del 2002, o sea, 1994, locación de servicio, 1997, locación de servicio, y en el enero 2002 lo toma como trabajador en blanco. Pero, ¿qué pasa? En junio del 2002 se rompe el vínculo, ¿sí? Junio y julio. Manda telegrama a Schmidt, pide que lo regularicen, se rompe el vínculo definitivamente. ¿Qué hacen? Van al CECLO, que es un servicio de conciliación laboral obligatoria, en donde se ponen de acuerdo y Schmidt cobra una indemnización muy interesante.
le dan una suma importante en dinero, le dan una computadora personal, le dan un auto 0 kilómetros, le dan un inmueble, o sea, la gratificación, entre las gratificaciones forma parte de un inmueble, con lo cual, si vos te pones a mirar un tipo que trabajó 7 meses, cobró como si hubiera trabajado desde el año 94, ¿se entiende? Y en especie. Y en especie, pero una especie muy importante, sí, ¿viste? 0 kilómetros, inmueble, en fin. ¿Qué hace la AFIP? Aparece la AFIP y pretende que Smith pague el IVA desde el 94 hasta el 2001. ¿Y qué hace Smith? Smith se presenta ante la justicia laboral para que un juez laboral le diga desde el 94 hasta el 2001 si él fue empleado en relación de dependencia o era un contrato de locación de servicios. Mirá qué loco, ¿no es cierto? Bueno, llevan testigos, se presenta a la Nación, o sea, Smith demanda a AFIP y a la Nación, y a su vez le dice a la AFIP, le pide al juez que la AFIP no inicie una determinación de oficio por IVA. O sea, una cosa muy complicada. Sí, sí. El juez hace lugar a esta medida cautelar y ¿cómo termina la historia? Bueno, los testigos fueron muy variados. La historia termina con que el juez del Juzgado Nacional número 74 de la Capital Federal declaró que desde el 94 hasta el 2001 esta relación era un contrato de trabajo. Tirando abajo la locación de servicios, y escúchame, pero eso hace renacer una obligación en cabeza de la Nación. Exactamente, la Nación, bueno, estimo que este fallo lo va a apelar, yo te digo, este fallo es muy reciente, pero vos fíjate cómo toda esta historia, digamos, de la realidad económica o de la no realidad económica, y acá hay un dato muy importante que rescató el juez laboral. Y el juez laboral, en realidad es una jueza laboral, lo que dijo es que no se puede aplicar la teoría de los propios actos, que fue lo que dijo la Nación, pero la Nación dijo, a ver, si Smith optó por una locación de servicios del 94 hasta el 2001 y ahora dice que es relación de trabajo, es como que dijo una cosa y ahora dijo otra. Porque le conviene. Bueno, lo que dijo la jueza del trabajo fue que la teoría de los propios actos en materia laboral tiene que ser tomada con mucha estrictez. ¿Por qué? Porque se supone que el trabajador necesita del empleo, con lo cual hizo lugar a la demanda, que fue una acción declarativa, y le impuso las costas a la AFIP y a la Nación. Entonces, ahora decime, con este criterio, todo el mundo está en riesgo, todo empleador en riesgo de, teniendo una locación de servicio genuina, que cualquier día lo demanden por tener relación de dependencia. Así es. Como el caso que le pasó a Megatron, como el caso que le pasó a Megatron. Acá lo sugestivo es que la indemnización era muy importante para justificar los 7 meses que dijo haber trabajado en blanco. Entonces, esa situación, más los testigos, más esto que entró en el paraguas del derecho laboral, evidentemente hay que tener mucho cuidado. Creó una esfera de sospecha. Creó una esfera de sospecha. Así que, bueno, como síntesis, en este fallo, la justicia laboral le dio la razón al trabajador y, bueno, vamos a ver cómo sigue el caso con la AFIP y la Nación. O sea, la duda sigue. La duda sigue, y pero esto, no para Smith. No para Smith, no sigue para nosotros. Sigue para nosotros. Susana, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, volvemos al piso. Ahí está, se está terminando el programa. Gracias al doctor Ricardo Ferraro por su trabajo. Nuevamente, contador Pena, un muy buen trabajo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 3 invitados de lujo en este programa, 3 amigos de la casa. Como dije, nos vamos a ir con la frase habitual de cada uno de los programas y con el tema musical, esta vez pedido por Jimena, que está trabajando en la producción hoy aquí detrás de cámara. Luis Miguel, de quien es fanático ella, con el tema Por Debajo de la Mesa. Así se termina un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Y bebo surbo a surbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, esas alondras del deseo
puedo